Y continuamos con la lección 14, Química espiritual, vibraciones densificadoras. Pregunta. La vibración purificadora canalizada por Madhu Yes, que, como sabemos, ha originado en diversas oportunidades conmociones físicas. Es una vibración que debe llegar con anterioridad a la vibración evolucionante que actúa por ley de evolución. Explicación. La vibración evolucionante toma contacto con un mundo en un momento determinado, en el tiempo evolutivo, y donde hay necesidad de purificación, se establece el reclamo de purificación para que pueda actuar sin producir destrucción la vibración evolucionante. Entonces, la vibración purificadora llega a través del Cristo y, en los casos a que hace referencia, fue canalizada por Madhu Yes, quien por ello varias veces ha debido trasladarse a lugares determinados o efectuar proyecciones sobre lugares también determinados. Y luego se han producido conmociones purificadoras en diferentes aspectos. Pregunta. ¿Cómo actúa la vibración evolucionante en los mundos? Explicación. Depende de la necesidad evolutiva de los seres que, de acuerdo con la ley de evolución, van llegando progresivamente a esos mundos, a los cuales, por ley, corresponde comenzar a sutilizarse. La llegada de la vibración evolucionante es coincidente con la iniciación de la etapa evolutiva de sutilización en ese mundo, incluyendo su humanidad. Se produce entonces un movimiento espiritual y comienzan a encarnar en el mundo espíritus en punto evolutivo más avanzado. Y, de acuerdo con las experiencias que deben realizar esos seres, comienza la sutilización de determinadas formas, todo acorde con la ley de evolución. Sin embargo, esto no tiene un mecanismo preciso, pues dentro de la ley de evolución hay diferentes experiencias que deben realizar los seres según sea su punto evolutivo. Además, en un mundo existe una gama de seres espirituales y el movimiento se produce en esa gama de seres espirituales. Entendemos por movimiento en un mundo en el que debe comenzar a regir una nueva etapa en el progreso evolutivo. La sustracción de ese mundo que efectúa la ley de todos aquellos seres que espiritualmente no están en el punto que requiere esa nueva etapa evolutiva y, a la par, la encarnación en ese mundo de otros seres que, por su punto evolutivo logrado, deben comenzar a vivir dicha etapa. De modo que lo físico se va sutilizando de acuerdo con las experiencias que corresponderán a los nuevos seres que van llegando a ese mundo y las nuevas experiencias que corresponderán a los que permanecen en él, siempre dentro de la necesidad de la evolución. Pregunta. ¿La vibración evolucionante es reclamada por la vida evolucionante porque la necesita? Explicación. No. La vibración evolucionante que llega por sí misma en un determinado momento evolutivo en un mundo, su llegada está dentro del plan de evolución universal. La vida evolucionante no reclama la vibración evolucionante, reclama formas más sutiles. Y esas formas más sutiles
las encontrará en un mundo que, en el proceso de la evolución en él, está ya sutilizándose. La vibración evolucionante llega, digamos, matemáticamente en el proceso de la evolución en los mundos. Recordemos que la evolución de la forma se efectúa independientemente de la evolución de los seres. Pregunta: ¿la vibración densificadora es un aspecto de la vibración evolucionante y la vibración transformadora? Explicación: no. La vibración densificadora y la vibración evolucionante son vibraciones diferentes. La vibración transformadora es la vibración que actúa sobre los genes para el cambio en las especies. Las especies que tendrán sus formas más sutiles necesitan conformarse a través del proceso orgánico de acuerdo con las leyes fisiológicas. En cuanto al hombre sutil, que sucederá al hombre actual, el nuevo ser humano tendrá capacidad de manifestación espiritual diferente, es decir, capacidad de espíritu más evolucionado. Eso en lo que respecta a los centros, pero para el proceso de la sutilización de su forma debe actuar la vibración transformadora, porque la forma humana deberá ir sutilizándose por medio de los genes que van recibiendo esa vibración. El proceso ya lo hemos estudiado en enseñanzas anteriores. En todo sentido, las formas van naciendo más sutiles, pero lo más importante de la transformación del hombre actual en hombre sutil es su capacidad diferente. Entendamos que la vibración transformadora actúa sobre las especies cuando debe producirse un cambio de especie, aunque no actúe a la par la vibración evolucionante, que es vibración sutilizadora de todo lo físico. La sutilización corresponde a la etapa de la evolución propiamente dicha, segunda etapa primordial en la trayectoria involutivo-evolutiva, y a través del proceso de sutilización se llega a la espiritualización. Pregunta: ¿la vibración evolucionante es vibración redentora? Explicación: no. La redención es diferente. Redimir es tomar la vibración polarizada a negativo, a su estado natural positivo. El estado negativo es un estado transitorio de la vibración, del cual debe ser redimido. Decimos redimido, es decir, rescatado, porque al polarizarse a negativo, la vibración positiva realiza una transmutación, y cuando se obtiene el retorno de la vibración en negativo a su estado natural positivo, se efectúa una nueva transmutación, pero a la inversa, y eso es redención. La vibración evolucionante actúa sobre todo lo físico, visible e invisible, y la vibración redentora actúa sobre lo espiritual. La vibración redentora no redime por sí misma, sino que ayuda a que se efectúe la nueva transmutación del estado transitorio negativo al estado natural positivo, porque la transmutación a polarización negativa se efectúa en uso de la propia voluntad y, en consecuencia, por ley, debe efectuarse también por voluntad la redención
o nueva polarización positiva. Mis queridos, vamos a hacer una pequeñísima pausa para continuar y finalizar esta lección. Muchas gracias.